Muchas gracias, bienvenidos a todas y todos los participantes. Me encanta que estén aquí, muy juiciosos. Esa es la actitud correcta y felicito su disciplina y su amor por el aprendizaje. Bueno, efectivamente, cuando planificamos esta conferencia, lógicamente, no la hicimos en virtud del escenario actual. Sin embargo, el escenario actual le da más vigencia a la necesidad de que las empresas tengan una estrategia para el desarrollo sustentable. Yo les quiero comentar que parte de lo que vamos a ver hoy es el fruto de una investigación que yo realicé para mi doctorado en ciencias empresariales. Es parte de las conclusiones de mi tesis de cómo podía las pequeñas y medianas empresas, que son básicamente el 85% de las empresas en América Latina y el Caribe, están dentro de esa calificación. Así que en aquel tiempo, curiosamente, estábamos pasando el crash famoso mundial o la crisis económica del 2008, 2009. Y efectivamente, muchísimas empresas estaban con serios problemas de mantenerse activas, de sobrevivir la crisis económica en virtud de los altos costos. Y por supuesto, al mismo tiempo, en esa época estábamos haciendo el lanzamiento, dos países en el mundo, Costa Rica y Dinamarca, como países carbono neutro, o sea, el deseo de ser países carbono neutro. Al mismo tiempo, al año siguiente, justamente en Cancún se realizó una cumbre de cambio climático. Yo pude participar como representante de la sociedad civil y México estaba liderando la constitución del Fondo Verde del Clima, y en aquel momento la Ciudad de México estaba generando una política para disminuir el movimiento de los coches, de los vehículos, toda la problemática urbana, tratar de bajar las emisiones principalmente en la capital de la República Mexicana. Luego de eso vinieron muchas otras acciones más que van luego a desencadenar la firma de los acuerdos globales previa revisión de otros acuerdos globales que se habían hecho, que ustedes recordarán fácilmente como los objetivos del milenio, donde se evaluó si se habían logrado o no y por qué no se habían evaluado, no se habían logrado los objetivos propuestos o las metas propuestas completamente. Y también el famoso marco de Hyogo, que es el que habla sobre gestión del riesgo, que todos estos marcos de desastres generalmente se generan en Japón, que es un país líder en esta materia. Con este antecedente, yo decidí investigar la vulnerabilidad que tenían las empresas ante la parte de los fenómenos económicos globales, porque fue un impacto global, algo que tampoco nació en América Latina en ese momento. La crisis económica tampoco fue que fuimos nosotros los que teníamos el génesis de la situación. Sin embargo, América Latina y el Caribe, por supuesto, siempre en un intercambio comercial fuerte con Asia y Europa, tuvo efectos económicos muy fuertes. Además, en medio de una crisis ambiental, porque fue cuando empezó a hablarse y a validarse lo que los científicos durante muchos años habían estado hablando, y como bien lo dijo el maestro Eduardo, yo pertenezco a la Alianza para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo Asociado desde esas fechas, y en virtud de todo esto, orienté mi investigación de un posgrado, tanto para generar un impuesto tributario que pudiera ser aplicado en cada municipio, dada que cada municipio tiene condiciones diferentes para adaptarse al cambio climático y sus riesgos, como esta estrategia para el desarrollo sustentable. Lo que les presento hoy solamente es una síntesis de algunas ideas que se plantearon en aquel momento como conclusión a la investigación, que hoy día siguen vigentes, pero que he actualizado, por supuesto, con los nuevos acuerdos globales que se firmaron en el 2015 y
con el contexto actual, por supuesto. Así que, bienvenidos a la Estrategia para el Desarrollo Sustentable de las Empresas. Es un acercamiento. Como les comentaba, bueno, en este momento, a raíz de la pandemia, que se suma a la crisis ambiental, tenemos un escenario mucho más complejo. Entonces, no solamente tenemos que adaptarnos como empresas a las situaciones que se nos pueden dar en el uso de los recursos, la materia prima que utilizamos como empresas para producir, dar bienes y servicios, sino que también tenemos ahora esta coyuntura donde tenemos una pandemia que está afectando lastimosamente a todos los países del mundo y que además de cobrar valiosísimas e irreparables vidas humanas, también se está generando una crisis paralela de forma conjunta, que es la crisis económica. Esto por cuanto las fuerzas laborales no estaban preparadas para trabajar desde casa, esto por cuanto los sistemas de salud están colapsados y esto porque el factor emocional, la crisis emocional y el pánico que se genera a la luz de las personas que están haciendo un uso del pánico en redes sociales, pues definitivamente ha ocasionado cambios abruptos en el comportamiento humano, en el comportamiento del consumidor, que ha afectado directamente a las empresas, ¿verdad? El sector turismo ha sido instantáneamente afectado, los servicios financieros y con las medidas para evitar la propagación, hasta el sector agroalimentario, que es el que por lo general se mantiene siempre activo, también está teniendo pérdidas importantes y con ello toda la cadena de valor que se genera. De esta forma, lastimosamente, los economistas de Naciones Unidas pronostican que tendremos en los próximos 9 meses de este año mínimo $1 billón como pérdidas. Esto solamente en el tema financiero. Es decir, ya oficialmente sabemos que estamos en una recesión mundial. Afortunadamente, se ha previsto un marco global para que como personas, como empresas y como países tengamos metas comunes y nos sea más fácil generar políticas públicas a nivel de gobiernos y también a nivel de empresas aplicar un marco para que nos una precisamente en estos momentos como. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una guía que nos orienta básicamente en dónde deberíamos de concentrar el uso de nuestros recursos, tanto financieros como el talento humano. En el caso de las empresas, es evidente que estamos afectando directamente el fin de la pobreza, ¿sí? Generando empleos, trabajo decente y crecimiento económico, haciendo industria, innovación, infraestructura y, por tanto, generando a una reducción de las desigualdades, mejorando la calidad de vida de las personas. Esto nos tira directamente al modelo de producción y consumo responsables que están resumidos en el Objetivo de Desarrollo número 2. Por supuesto, toda vez que hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Agenda 2030, sabemos que cuando tocamos un objetivo afectamos positivamente los demás. Pero yo me he concentrado para la conferencia de hoy en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impactan directamente a las empresas. Las empresas que garanticen o que se vean beneficiadas de una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente. ¿Sí? ¿Cuáles empresas no logran sobrevivir? No solamente en tiempos de pandemia, no solamente en tiempos de crisis económica, en todo tiempo. Las empresas que no invierten en generar creatividad, innovación en su recurso, se quedan estáticas y no logran adaptarse a los cambios tecnológicos, a los cambios del comportamiento del consumidor, al cambio climático, no logran sobrevivir.
El objetivo 6 dice garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. Las empresas tienen un rol absolutamente determinante en el uso del recurso hídrico. Más adelante vamos a ver propuestas para hacerlo de forma eficiente e inteligente. Pero la cantidad de agua que se consume en los procesos productivos, ya sea del sector agroalimentario, ya sea del sector industrial, ya sea en la industria de los servicios, es impresionante. Así que, si bien es cierto, es impactante, también es una gran oportunidad para hacerlo bien. De lo contrario, se van a entrar en conflictos ambientales y muchas se van a exponer a su falta de sostenibilidad por falta de recurso hídrico o por un mal uso o por un cierre forzoso. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna es el ODS 7. Las empresas que han estado evolucionando al uso o la combinación de los recursos del combustible fósil con energías limpias están sobreviviendo. Las que se han quedado con el uso únicamente de combustible fósil están en peligro porque este es un recurso que también se está agotando o que se encarece o como ahora estamos en una crisis global donde se cierran fronteras, pues simple y sencillamente no se puede importar o no se puede ni siquiera vender una vez que está en el país, porque en muchos países de Centroamérica ya tenemos cierre de gasolineras por un tema de evitar la propagación del virus. Así que si tuviésemos todas las empresas en este momento paneles solares o tuviésemos el país completamente con una plataforma de energías eólicas con solamente el backup, el respaldo de energías hidroeléctricas, tendríamos una mayor sostenibilidad en las operaciones y en el tiempo del uso del recurso energético, que cuando dependemos exclusivamente del combustible fósil, que en muchos países de América Latina y el Caribe lo importamos. Y aún en países que lo producen, como el caso de México, que tiene la gran fortuna de ser un país con tantos recursos, un país rico, aún así, el solo hecho de procesarlo, distribuirlo y que llegue al consumidor final y que llegue a la empresa final, en tiempos de crisis como esta se vuelve muy complejo y encarece o del todo escasea, poniendo en peligro la continuidad del negocio. El número 8 es crecimiento económico sostenido, ¿verdad? Generando una forma de empresa y de empleo inclusivo y sostenible, pleno y productivo y trabajo decente. En tiempos de crisis, mantener condiciones de garantías sociales sin explotar al trabajador, pagando lo justo, es bien complejo. En esto tenemos que ser muy objetivos y al final estaré dando algunas conclusiones como es la economía social solidaria, que es donde los trabajadores nos hacemos parte de la empresa, porque en estas ocasiones tenemos que hacerlo juntos. No podemos depositar toda la responsabilidad en el patrono, porque en condiciones donde se bajan los ingresos, donde se bajan las ventas, donde se bajan las operaciones, no es tan fácil garantizar todos los beneficios a los trabajadores de una forma constante. El ODS 9, tenemos construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible para fomentar la innovación. Aquí la clave es la innovación. No podemos seguir construyendo plantas industriales, edificios de servicios, hoteles, cualquier otro tipo de instalación, universidades, empresas, sin el factor de innovación. Si no incluimos la innovación, y aquí yo sé que tengo estudiantes arquitectos que sé que me van a apoyar al final, con más conocimiento técnico al respecto, pero si no diseñamos con innovación desde el inicio, luego es mucho más caro y más complejo adaptarnos para generar infraestructuras resilientes. Adaptar una estructura vieja para que sea apta, inclusiva, sostenible y resiliente es muy costoso. Así que una de las grandes metas, y existe suficiente talento humano, es que desde el inicio, toda vez que se va a generar una nueva infraestructura,
se innove y se apliquen todas las nuevas tecnologías y la creatividad necesaria para hacer el mejor uso de los recursos, pensando en el usuario final y pensando en la armonía con el ambiente. Y ni modo, las que ya están pues tendrán que hacer un presupuesto específico para hacer todas estas mejoras y poder adaptarse. El 12 es garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. En la parte del patrón de consumo es necesario que las empresas inviertan en educar a su cliente, en educar al consumidor. Por supuesto que lo fantástico es que el gobierno, mediante políticas públicas y una relación con la educación, también alimente mediante campañas publicitarias y de educación, que tengamos un consumo inteligente y responsable. Ahí luego vamos a hablar del ecoetiquetado. Pero en el caso de las empresas, sí somos responsables de una producción sostenible. Y esa producción tiene que verse a nivel de bienes y servicios e informarse al cliente por qué debe decantarse por nuestros servicios, por qué estamos haciendo un esfuerzo que en algunas ocasiones podría ser más costoso el precio, pero que hoy encontramos que no necesariamente es cierto, que tiene que ver más con un tema de escalas o de encadenamiento de valor agregado, como veremos al final. El 13 es adaptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. O sea, ya no hay tiempo, ya estamos en emergencia, ya muchas ciudades han declarado la emergencia, ya hay muchas ciudades del mundo que no tienen recurso hídrico y otras como China, que antes de este virus ya desde hace 3 años tenía serios problemas por la contaminación atmosférica y no tenían posibilidades de respirar y mucha gente está muriendo por enfermedades respiratorias. En la misma Ciudad de México, muchas veces se ha tenido que declarar emergencia por la contaminación y se le pide lo mismo a ancianos, niños y personas que padecemos enfermedades respiratorias que no salgamos. Así que esto ya no es noticia, esto ya está claro y más adelante vamos a ver cómo el cambio climático también afecta como detonante de vectores de mosquitos y de enfermedades para el ser humano y por supuesto plagas para los cultivos que son nuestro alimento. Finalmente, el 17 son alianzas públicos-privadas, intersectoriales en todas las escalas, es decir, a nivel de gobiernos, a nivel de municipios y a nivel de empresas con municipios, con gobierno, con asociaciones de la sociedad civil, con ONGs, con todo el mundo, entre todas las escalas, de forma horizontal, vertical, tenemos que hacer alianzas para poder salir adelante. A forma de marco, como les decía, el marco de Sendai, que es el marco vigente de gestión del riesgo y tratamiento y comprensión de lo que es el riesgo para evitar desastres y una vez que se han dado, cómo hacer la mejor administración y cómo lograr que luego las comunidades, las familias y las empresas sean resilientes, nos dice claramente que la reducción sustancial del riesgo de desastres y la pérdida ocasionada por los desastres, tanto en vidas, medios, salud, como bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países son el objetivo que se pretende lograr al 2030. O sea, reducir, y ahí habla claramente de la empresa. La empresa porque es la generadora de medios de vida para muchas personas. Dentro de las metas globales está reducir la cantidad de muertos, reducir las poblaciones afectadas, reducir las pérdidas económicas, reducir que se pierda parte del Producto Interno Bruto en los desastres, reducir los daños a las infraestructuras críticas y la interrupción a los servicios básicos, incrementar países con estrategias nacionales y locales de una reducción del riesgo a desastres, mejorar la cooperación internacional y la disponibilidad y acceso a sistemas de múltiples de alerta temprana, riesgo de desastres, información y evaluación. Todo lo que es reducción y alertas tempranas, las empresas no pueden seguirlo cargando a los gobiernos. Tienen que apropiarse de su propia agenda y tener su propio programa de atención y reducción a los riesgos, de atención de desastres, de continuidad de negocios y de resiliencia empresarial. Ahora, ¿con qué herramientas contamos en las empresas? Hoy, en este momento, a partir de hoy,
vamos a implementar una estrategia para el desarrollo sustentable de las empresas. Lo primero que tenemos que hacer es un inventario del talento humano, funciones y vocaciones. Estamos llenos de funciones innecesarias, de funciones que se duplican, de funciones obsoletas, que cuando hacemos un inventario del talento humano y nos sentamos con la persona al frente y le decimos, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuáles son tus funciones? En primer lugar, nos encontramos un montón de contrariedades entre vocación y función, pero bueno, podemos entender que muchas personas no tienen vocación para algo y están por necesidad trabajando en algo. Está bien, eso es entendible, pero cuando analizamos más profundamente estas funciones y la relación que tiene con las actividades y la coyuntura y el desarrollo de la empresa, nos damos cuenta que son funciones que ya no hacen falta. Informes, bases de datos, prácticas que no tienen ningún sentido y que a veces no las lee nadie, que no las ejecuta nadie, que no tienen ningún valor para nadie. En administración profesional de proyectos somos muy específicos en eso, ¿sí? Le llamamos entradas y salidas para analizar el proceso, esa entrada de información, ese proceso y esa salida, para dónde va. Y muchas veces en las funciones decimos, este producto que se está generando, este informe, este reporte o esta actividad o este servicio, ¿alimenta qué? Y nos encontramos que no alimenta nada, ¿verdad? Y que hace 10 años se pedía y lo seguimos haciendo hoy por hoy sin que ya tenga ninguna funcionalidad. En tiempos de crisis, ya sea financiera, ya sea ambiental, ya sea de salud o, como es nuestra coyuntura, crisis global, en estos tres ejes, tenemos que ser muchísimo más específicos en el uso de los recursos. Y por lo tanto, tenemos que ser muy claros en que cada función de cada colaborador tenga un sentido para optimizar el tiempo y el recurso. Un inventario de las competencias profesionales actuales y las necesarias para el futuro. Es decir, puede hacer que ustedes hayan ingresado hace 3 años con un nivel de competencias y hayan desarrollado nuevas competencias. Esas nuevas competencias, como ustedes que están estudiando en línea, es una competencia que yo como gerente debo conocer de mi empresa y saber cuántos de mis colaboradores tienen capacidades desarrolladas en telecapacitación, que podría ser óptimo para generar teletrabajo. ¿Y cuáles son necesarios para el futuro? Bueno, resulta que mis colaboradores no conocen la competencia administración en la incertidumbre y resulta que están en caos y en pánico, no saben tomar decisiones en crisis, no saben pensar, etcétera, se paralizan, pues entonces tengo que invertir en capacitar a mi personal para que sepan administrar la crisis, administrar los cambios y generar nuevas capacidades para adaptarnos a la crisis. Liderazgo para administrar la incertidumbre y la teoría del cambio, lo que les comentaba, pero aquí es muy importante ser disruptivos. Y es, ante un cambio de paradigma, ¿sí? Yo voy a romper todos los esquemas. Y eso tenemos que motivarlo en la empresa. Romper esquemas. Tenemos que hacer las cosas completamente diferentes. Tenemos que liderar cosas únicas. Y para eso tenemos que prepararnos. Herramientas empresariales de hoy, tenemos que tener mucha claridad en el inventario de la plataforma tecnológica. Estamos llenos de aplicaciones, tenemos software maravillosos que no dominamos. No dominamos las capacidades que tiene nuestro software. Muchas veces nos limitamos, las empresas que trabajan con Gmail, no estoy haciéndole publicidad a nadie, pero tienen un montón de herramientas que no las utilizan. El SharePoint, el lugar donde pueden compartir documentos, donde pueden guardar documentos de forma organizada, que fomentaría la telecapacitación y el teletrabajo, no se está utilizando. Lo utilizamos solamente para el correo básico y todas las demás funciones están desaprovechadas. Tenemos que hacer un inventario de la plataforma que tenemos y qué nos ofrece. Saber si es robusta o es débil, si es propia, si la desarrollamos nosotros, eso nos hace bastante dependientes, ¿verdad? A veces sale más caro. O si es en outsourcing, o si la estamos utilizando en una plataforma gratuita o un espacio colaborativo. Si es un recurso económico, si lo tenemos para estar generando una plataforma,
y si tenemos el talento humano para asumir estos nuevos retos. El otro inventario que tenemos que hacer, perdón, es si tenemos que capacitar a los empleados actuales y a los nuevos colaboradores, a los nuevos trabajadores. Podemos conocer, además, gracias a este inventario del talento humano que tenemos, cuáles de nuestros colaboradores actuales pueden generar capacitación en competencias profesionales a los compañeros. Es decir, puede hacer que solo uno de todo mi equipo tenía habilidades en teletrabajo o en telecapacitación, pero o en algún idioma que se requiera ahora para poder hacerle frente y poder vender y poder exportar, y solo uno sabe inglés o solo uno sabe portugués. Bueno, este uno o esta una o estos pocos, prepararlos y decirles, señores, a capacitar a sus compañeros. Pero necesitamos saber si tenemos esa tecnología ahí y si tenemos esa competencia, porque a veces no basta con conocer, sino que hay que saber transmitir el mensaje. Tanto para los trabajadores actuales, para que desarrollen las competencias para sobrevivir como empresa, sino también para los nuevos colaboradores que vayan a ingresar. Es decir, montar un programa de telecapacitación para los actuales y para los nuevos de forma constante y que lógicamente se esté actualizando. Y la otra decisión que tenemos que tomar es la educación en línea. Bueno, hasta aquí llego yo con mis recursos, esto es lo que tengo, pero necesito aprender mandarín porque ahora voy a exportar o voy a vender servicios o voy a abrir un call center para China y necesito mandarín. Bueno, definitivamente aquí en mi equipo ninguno sabe mandarín. Bueno, tendríamos que aprender mandarín. Entonces, una forma es la educación en línea para desarrollar nuevas competencias. La herramienta que se ha activado ahora de una forma espontánea y en muchos casos no planificada, y aunque es buena idea, si no se sabe hacer, no necesariamente es eficiente y productiva. Es el teletrabajo. Es una solución que se ha tomado de forma abrupta por muchas empresas a raíz del llamado, y en algunos países de Centroamérica ya hay toque de queda militar, entonces forzoso, ¿verdad? Tratando de ver qué se puede hacer desde la casa. Pero como no nos habíamos preparado para esto, entonces quizás la conexión que yo tengo en casa no es suficiente, quizás no tengo equipo de cómputo, quizás lo tengo, pero no tiene la capacidad para generar, no tenía los programas instalados. En fin, a veces puedo tener toda esta plataforma tecnológica, pero en mi casa no hay cultura, entonces no me dejan concentrar, no me puedo encerrar, no me permiten porque no están acostumbrados. Todas estas dinámicas como competencias, no sé administrar mi tiempo, no soy capaz de levantarme por mí misma y sentarme en mi propia habitación a trabajar, porque solamente sabía salir en carrera a coger el metro, y ahora que estoy prefiero quedarme durmiendo o no, me distraigo con la televisión o con cualquier cosa. Todas esas destrezas de administración del tiempo, de planificar lo importante, de conectarme con quien me tengo que conectar, todo eso requiere una planificación. Como les digo, ahora tendremos que desarrollar, los que no los hayan desarrollado, desarrollarlos espontáneamente de la fuerza, pero eso no es sostenible en el tiempo. Puede ser para una emergencia, para una cuarentena, pero no es sostenible en el tiempo. Y hoy estamos hablando de una estrategia para el desarrollo sostenible de las empresas, es decir, sostenibilidad ambiental, por supuesto, sostenibilidad económica, obviamente, pero la sostenibilidad pasa por un tema de temporalidad. Si no es en el tiempo, no es sostenible. Herramientas empresariales que tenemos, comercio en línea, ciertamente de cintura para arriba, todos podemos estar presentables y generar, aprovechar las múltiples herramientas que ofrece ahora el Internet, no solamente por redes sociales, hay otro montón de aplicaciones
plataformas que se generan para aumentar nuestras ventas de bienes y servicios por el comercio en línea. Y medios de pago seguros. En eso hemos evolucionado. Cuando yo hice mi investigación, realmente estábamos en pañales y la gente desconfiaba muchísimo del comercio en línea, del pagar en línea, y ahora afortunadamente tenemos muchísimas herramientas seguras para las transacciones. La otra... Aquí estoy viendo un poco de comentarios, que a veces me preocupa si es que los he perdido, pero no, están poniendo atención. Ok. Estaba revisando los comentarios, pero todo va bien. Las otras herramientas empresariales que tenemos es la oferta de valor. Tenemos que volverla a revisar y saber si la oferta de valor es sostenible, es amigable con el ambiente, o más bien estamos perdiendo puntos ante el mercado y ante la opinión del consumidor porque se nos ha tachado como contaminantes o como irresponsables, etcétera. Y necesariamente tenemos que hacer alianzas para fortalecer la cadena de valor. Ahora, más que nunca, por muchísimas razones, tenemos que ser innovadoras en la prestación de nuestros servicios, bienes y servicios. Así que tenemos que analizar cuáles son tus servicios, empresa A, que te estoy conociendo, tus servicios, mis servicios, yo, empresa B, y conocer nuestros clientes. Entonces, si empresa A y empresa B pueden continuar los factores hasta la Z o más, tenemos los mismos clientes en una misma zona geográfica, en un mismo sector o en un mismo espacio cibernético, ¿qué cosas podemos ofrecer juntos para aumentar esa oferta de valor? Esto tiene dos vías. Uno, la capacidad de innovar, que ya dijimos es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, innovación, innovar en nuestros servicios, innovar en nuestros productos, pero por supuesto, el otro importantísimo para la sostenibilidad es bajar costos, bajar costos. Entonces, si yo estaba acostumbrada a entregar mis productos puerta a puerta, ya sea a otras empresas o fuera directamente a las familias, consumidores finales, y ahora me puedo aliar para que en lugar de que vaya mi camión con el nombre de empresa Beverly Hernández por el país o por todo Centroamérica hasta México, puedo hacerlo aliada a la empresa Maestro Eduardo, ¿sí? Y porque el Maestro Eduardo me dice que la empresa de él tiene una capacidad que más bien se está desperdiciando y que él va por esas mismas rutas y tiene que visitar esas mismas empresas y que él lo que lleva son desinfectantes y yo lo que llevo son commodities, entonces hacemos una alianza, creamos rutas, nos economizamos mucho dinero, compartimos gastos y mejoramos el servicio. Y además podemos ver qué del servicio que él ofrece, el mío lo puede mejorar o lo puede potencializar. Entonces, este tipo de cosas tenemos que analizarlas. Aquí estoy poniendo el caso de la Coca-Cola, no porque le esté haciendo publicidad a la Coca-Cola. Quiero hacer la salvedad, esto es una conferencia con propósitos didácticos, no comerciales, pero el gráfico está muy bonito. Y vemos claramente la cadena de valor. Entonces tenemos que analizar nuestros productos de su origen, ¿verdad? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es la materia prima que utilizamos? El recurso hídrico, el material de empaque, todo esto tenemos que analizarlo y ver qué aliados podemos tener allí. El proceso de embotellamiento en este caso, o de empaque, la distribución primaria, los centros de distribución. Cuando estamos hablando de un país como México tan grande, pues lógicamente los centros de distribución estatal. Luego tendremos que irnos a cada municipio y de ahí a cada punto de venta en cada comunidad. No les tengo que contar que en este caso que estamos tomando didácticamente la Coca-Cola, pues es uno de los ejemplos estrella de cómo ellos han logrado llegar directamente al consumidor final en
una infinidad de puntos de venta. Entonces es un buen ejemplo para lo que estamos hablando. Yo, ¿qué podría ofrecerle a la Coca-Cola para mejorar la oferta de valor, tanto la de ellos como la mía? Y aprovechar que ellos tienen esta hiper mega cadena de distribución, esta logística que ya tienen tan dominada y estos costos que ellos ya han asumido hasta el proceso de reciclaje. Entonces, yo debería de pensar qué alianza puedo hacer con ellos. Y cosas innovadoras. O sea, por ejemplo, yo podría ofrecer capacitación en línea y que cada botella diga, entre a este código e ingrese a este curso en línea para mejorar sus finanzas familiares. ¿Sí? Porque yo tengo que aprovechar lo que yo no puedo hacer y es llegar a toda la República Mexicana hasta cada consumidor y ponerles un código. Tengo que pensar en cómo bajar mis costos, cómo mejorar mi oferta de valor, cómo innovar. Herramientas empresariales. Las empresas que no se alineen con el tema ambiental, no solamente es un tema de mejorar la imagen, es que se están quedando sin mercado. Y toda vez que tenemos más presión financiera y que el consumidor es mucho más educado, más inteligente y tiene más conciencia de los problemas ambientales, va a fijarse mucho más en lo que llamamos ecoetiquetado. Ya las empresas que se dedican a exportar, y creo que está conectado el director de la universidad, el doctor Donald, que trabajó conmigo hace algunos años en el municipio de León, Guanajuato, donde desarrollamos un proyecto de carbono neutro para todo León, Guanajuato, justamente para las empresas. Como teníamos el favor, digamos, de contar con el apoyo del gobierno local, pudimos extender el programa también para familias y personas. Pero el objetivo principal era la industria de talabartería que se daba allí y que tiene una huella ecológica monstruosa, una huella hídrica y una huella energética, una huella de contaminación, etcétera. Y trabajamos precisamente porque hacer una industria que no solamente suple a todo el mercado de México, sino que exporta, el tema del ecoetiquetado aquí era fundamental. O sea, ya hace muchos años en países como Europa te ponen cuotas, pero además te exigen ecoetiquetado y te exigen una medición de la huella hídrica, una medición de la huella energética y te exigen cuál es tu huella de carbono. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos lo antes posible. Si no está implementado en nuestra empresa, tenemos que. Así que la primera norma como herramienta es compras verdes. O sea, actualmente ya hay muchísimas soluciones de suministros y materias primas, que además ya la materia prima viene certificada. O sea, hay madera que ya dice que es madera de reforestación. Papel reciclado. Insumos que ya vienen con un análisis de ciclo de vida, que ahorita vamos a ver qué es análisis de ciclo de vida. Entonces, implementar esta norma en nuestra empresa es viable, es posible y hoy día no es más costoso. ¿Beneficios para la empresa? Pues primero que nada, la responsabilidad que tenemos como empresa dentro del desarrollo económico sostenible de un país y del planeta, reducir esta huella ecológica, tanto la huella de carbono como la hídrica. En la huella de carbono está incluida la parte energética. Generar un ahorro energético porque eso va a tener un impacto positivo en mis finanzas, totalmente. Y el ahorro energético pasa por buenas prácticas. No necesariamente tengo yo que invertir en la primera fase, no tengo que reconvertir todo mi equipo a energías limpias, no. Es deseable en siguientes fases la mezcla o la sustitución, pero en una primera fase no es necesario, con solamente revisar, y esto lo hicimos con el equipo de profesionales que me acompañó de México y de Costa Rica en ese momento en León, Guanajuato, revisando solamente las prácticas y el mantenimiento de los equipos y el mantenimiento de los coches, de los vehículos de transporte, de la flotilla de transporte, solamente con buenas prácticas y revisando el mantenimiento del equipo. Y nunca me olvidaré del caso donde fuimos a un cuarto de máquinas que tenían que por fuerza tener aire acondicionado
y tenían simplemente un hueco en el techo, pero inmenso. Entonces no hay aire acondicionado que logre trabajar deficientemente ahí. Entonces su gasto energético era monstruoso y su huella es monstruosa por un descuido, simplemente por no tener un tema de mantenimiento y un tema de conciencia, porque sí están generando ganancias. Ahorro de tiempo de traslado de los trabajadores, no solamente es calidad de vida para cada persona que se traslada, recuperar su tiempo, sino que también genera productividad a la empresa. Todas estas cosas que estamos hablando generan mayor utilidad a la empresa, no es pérdida. Y por lo tanto, la eficiencia económica de la empresa nos va a generar la continuidad de los negocios en el tiempo, lógicamente. Así que vamos a seguir con qué es el ciclo de vida, ¿verdad? Porque actualmente lo que tenemos es el típico modelo de extracción de recursos naturales, el procesamiento mediante las tecnologías de fabricación, lo transportamos, lo usamos y lo desechamos. Hoy día el análisis de ciclo de vida va hacia un modelo de rediseñar y de que nuestros ingenieros desde el inicio que planifican un producto o una construcción evalúen todos los insumos que van a utilizar y también cómo se van a reutilizar, reusar o si no tienen un valor de residuo, entonces cómo los vamos a depositar de una forma responsable. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Que la línea de producción cambia. Extracción de materia prima, perdón, manufactura, empaque y transporte, uso y mantención y reciclaje o disposición final. Impactos ambientales, un uso de los recursos renovables y no renovables, no aportar más al calentamiento global, disminuir la acidificación, porque las industrias acidifican la atmósfera y contribuye a que el recurso hídrico en el ciclo hídrico, la lluvia se vuelva ácida, teniendo problemas no solamente en la salud pública, sino también en los medios de vida y en los cultivos. Un enriquecimiento de los nutrientes para el agua, evitar o minimizar el daño a la capa de ozono, una disminución en esa creación de smog que generan las industrias o el transporte y evitar el deterioro abiótico. Aquí cuando hablamos de abiótico y estamos hablando de los recursos naturales, no es solamente cantidad, es calidad. Insisto, en todas mis conferencias, no basta con que tengamos el mismo cuerpo de agua, o no basta con que yo tenga un repositorio de agua, o no basta con que el río no se haya secado completamente. Es qué calidad de recurso hídrico tenemos. Igual pasa con el aire, no basta con que tengamos aire, sino qué calidad de aire estamos respirando. Y bueno, finalmente la generación de estos residuos que sean residuos reciclables o reutilizables. Y ahí volvemos a la cadena de valor, tener alianzas para que lo que es un residuo para mí sirva de insumo o materia prima para otra empresa. Y por lo tanto, unimos la ecología y la economía, ¿verdad? Minimizar los efectos negativos por parte del usuario, usar las cosas con sensatez, consumo responsable, pensar desde el diseño de los productos teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto, elegir materiales respetuosos con el ambiente, crear productos que sean útiles en su consumo, ¿verdad? Con la menor cantidad de energía y evitar emisiones de dióxido de carbono y de metano y otros gases de efecto invernadero que se pueda hacer. Y finalmente, hacer un transporte eficiente de los productos o de los servicios que estamos dando. ¿Qué soluciones tenemos? Bueno, en cuanto al recurso hídrico, podemos aprovechar y dejar de estar hablando de aguas residuales y empezar a hablar de recurso hídrico, ¿verdad? No hablar de residuo, sino de recurso. Entonces, a nivel mundial, la mayor parte de las aguas residuales no se recogen ni se someten a ningún tratamiento. Y estas aguas son un recurso muy valioso, pero que simplemente
se ve como algo de lo cual hay que deshacerse, y por supuesto, si hay un río cerca, lo tiro al río, y si no, simplemente lo dejo que se escurra en el suelo o que se vayan por las alcantarillas de la ciudad. En fin, no me importa si estoy contaminando un manto acuífero a través del suelo, o si estoy contaminando directamente la ciudad, o si estoy directamente vertiéndolo en un recurso hídrico como el río, que va a alimentar el mar y que durante todo su camino va a estar haciendo daño. De esta forma, si nosotros aprendemos a cambiar nuestra mentalidad y no decir aguas residuales, sino el recurso hídrico, ¿qué vamos a hacer con él una vez que lo hemos utilizado para el proceso industrial? Y aquí nos dice la estadística que el 80% de las aguas residuales del mundo son vertidas directamente, ¿sí? Sin ningún tratamiento. Si yo empiezo a pensar que no es un desecho, que no es algo que no tiene valor, sino que yo cogí un recurso que tenía valor, lo utilicé para dar valor, o sea, lo necesito para mis productos, para procesarlo, o para dar mi servicio de hotelería, o para dar mi servicio de restaurante, o para dar mi servicio de spa, o para mi universidad, yo estoy utilizando ese recurso. Ahora bien, ¿qué tratamiento le hago a ese recurso para que siga teniendo valor? Y en este caso, pues lógicamente, hacer un plan de tratamiento de aguas. La otra herramienta que tenemos es la captación de agua de lluvia. Aquí la podemos ver, ¿verdad? El reciclaje del agua. Aquí tenemos cómo captamos el agua de lluvia, cómo la tratamos y cómo nos sirve para el uso de las empresas. Y este gráfico, una vez más, no tengo acciones en Bimbo, lastimosamente, pero Bimbo lo grafica muy bien, y ellos hablan aquí cómo hacen con arenosílicos y carbón activado, cómo le dan un tratamiento a las aguas, y con eso hacen la limpieza de los baños y de los vehículos que utilizan en su flota vehicular para el transporte de sus productos, que entenderán, al ser una transnacional, estamos teniendo una huella hídrica impresionante. Acá tenemos más fácil el gráfico de cómo funciona el sistema de cosecha de lluvia o cosecha de agua, como se le llama en otros países. Tenemos un aljibe, un techo recolector. No me voy a detener a diseñar porque no soy ingeniera, no soy arquitecta, y aquí tengo varios arquitectos en el curso que pueden explicar esto mejor, pero es para que todos entendamos que es una aplicación sencilla, que no es costosa, pero sí se requiere voluntad de la gerencia de la empresa. Y aquí lo vemos un poquito más chiquito, y que lógicamente esto tiene aplicación en las casas. Yo en mi casa tengo cosecha de agua, y con la captación que hago del agua que cae en los techos, con eso riego cultivo. De hecho, hay filtros, yo no lo he comprado, pero hay filtros que se les pone y se puede convertir en agua potable para el ser humano. La otra solución que tenemos las empresas son las aguas grises reutilizadas cuando tenemos edificios de servicios. Entonces, si yo tengo un hotel, si yo tengo un edificio universitario, si yo tengo un restaurante, si tengo cualquier otra cosa que me demande la generación o el consumo de agua, puedo perfectamente captar agua de lluvia en el techo de mi edificación, sea alquilada o sea propia. Puedo colocar el aljibe que vimos antes y lograr utilizar mediante un tratamiento todas esas aguas, ya sea para la limpieza de vehículos y alimentar los baños y limpiezas, como también todo lo que son las áreas verdes y ojalá áreas de cultivo. Por supuesto, y los arquitectos aquí presentes no me van a dejar mentir, lo ideal y lo más económico es que desde el diseño original, tanto en un edificio empresarial como en un hogar, se diseñe desde el principio. Eso minimiza mucho los costos de instalación. Y bueno,
En energías renovables no me voy a detener mucho porque en esto afortunadamente hay bastante información, el mercado ha sido mucho más agresivo, hay más penetración del mercado en cuanto a qué son energías limpias, y yo sé que ustedes tienen más conciencia: energía solar, energía eólica, la que se genera en el mar propiamente, la que se generan las esclusas, sustituyendo precisamente toda esta energía convencional. Como les digo, hay muchas empresas que inician con un plan piloto donde no sustituyen el 100%, sino que van haciendo respaldos y van haciendo una transición que les permita asumir estos costos. El dinero se recupera, de eso tenemos pruebas científicas que el dinero se recupera, pero no todas las empresas pueden hacer la inversión al inicio. Entonces, lo que se recomienda es buenas prácticas y luego una planificación en su presupuesto para ir haciendo una sustitución en el mediano y largo plazo para la sostenibilidad, porque definitivamente genera mucho más independencia. Finalmente caemos en el concepto de economía circular, ¿verdad? Donde se enfoca a reducir residuos, a usar fuentes renovables, a una intersección de lo social, ambiental, económico, para tener la cultura de hacer, rehacer, usar, reutilizar. Los que están de participantes hoy y que además son estudiantes de la maestría en ordenamiento territorial y que además ya hicieron su tarea, la lectura del estudio de caso de la ONU de mujeres emprendedoras en Vietnam, vemos cómo en un ejemplo totalmente pequeño, porque son emprendimientos en una escala de un país muy complejo como es Vietnam, desde todas las perspectivas económicas, ambientales, sociales, políticas, todo tipo de riesgos, lograron salir adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está este ejemplo cuando hay empresas tan grandes? Bueno, porque si ellas, este grupo de mujeres, logró salir adelante y logra generar un encadenamiento fortalecido y logran hacer desarrollo económico en lo local y un empoderamiento de este grupo de personas, pues nosotros en las empresas con toda certeza también lo podemos hacer. Este estudio de caso pasa por la transversalización de la Agenda 2030, ¿verdad? Como aplicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un caso pequeño de un pequeño grupo de artesanas, logran no solamente desarrollar nuevas capacidades, sino que también luego tienen un empoderamiento hasta político en la comunidad. Y aquí me quiero detener porque definitivamente si queremos un desarrollo económico sostenible, como empresas no podemos olvidarnos de que necesitamos empoderar al pequeño. Una empresa fuerte que empodera a una pequeña empresa, a un emprendedor, no se está debilitando, no está creando competencia, está creando resiliencia, está generando un fortalecimiento en el ecosistema donde habita. Yo, si quiero crecer en cuanto a clientes, si quiero crecer como empresa, yo tengo que pertenecer a una comunidad fuerte. Si mi comunidad está débil, yo tengo una enorme tendencia a debilitarme. Y ahora, en esta coyuntura, con este desafío global, la solución es local. Es local. Tenemos que volcar nuestros ojos al empoderamiento y al fortalecimiento del pequeño. Si somos nosotros los emprendedores, si somos nosotros los pequeños, pues tenemos que entonces desarrollar garras y definitivamente implementar la sostenibilidad, implementar el empoderamiento del desarrollo local, de la participación de hombres y mujeres de forma equitativa, repartirnos tareas, innovar y sumarnos para salir adelante. Si somos nosotros. Si no somos nosotros, si somos nosotros los empresarios o los gerentes o los administrativos, tenemos que leer nuestro entorno, identificar y ver qué alianzas nuestra empresa puede hacer con estos pequeños para beneficiarnos mutuamente. El modelo que aquí se habla es la cooperativa. La cooperativa es economía social solidaria. Y hace 2 años se otorgó el Premio Nobel de Economía
justamente a un doctor especialista cuya propuesta para salvar el mundo de la crisis mundial, lo hizo hace 2 años, el premio, se lo dieron a él por su investigación, su propuesta es economía social solidaria. Economía social solidaria es que todos hagamos de nuestros recursos los recursos de otros. Una forma, y por supuesto solamente una propuesta de mi parte, no es la panacea ni la solución mundial, pero una forma que tenemos de salir de esta crisis es que aquellas empresas que se sientan en peligro inminente de que no puedan generar continuidad de negocio, de que puedan quebrar, una solución podría ser, una de las alternativas válidas a analizar es convertir a sus trabajadores en propietarios. Y esto se logra a través de las cooperativas. Esto se logra a través de la economía social solidaria. Cuando yo no soy la dueña y usted es el trabajador, sino que aquí somos dueños todos. Esto permite que la responsabilidad se diluya, que asumamos un rol mucho más proactivo, a que yo ya no sienta, eso no es mío, a mí si me dan mi planilla al mes, eso es suficiente. Genera un mayor involucramiento, mayor compromiso y mayor motivación por parte del colaborador, por parte del trabajador. Genera empoderamiento, genera que las personas digan, bueno, yo sé mandarín, sé portugués y sé inglés, pero aquí no lo voy a usar, porque ¿para qué? Si no me pagan por eso. A mí nada más me pagan por digitar y eso es todo lo que voy a hacer, aunque sepa 3 idiomas. No. Si yo ya soy propietaria, si yo ya soy parte de una empresa, yo digo, bueno, yo efectivamente el ingreso que estoy recibiendo es por ser digitadora, pero siendo que sé inglés, que sé mandarín y que sé portugués, pues les voy a decir a mis compañeros copropietarios que empecemos a generar ventas en 3 idiomas, que empecemos a hacer publicidad en 3 idiomas y que tratemos de vender esto que yo vendo bien o servicio a otros países. Porque entonces voy a querer aportar esas competencias que tengo y que no las doy porque para eso no me pagan. Porque entonces ahora soy propietaria. Y si mi empresa se fortalece, yo también. Hago la salvedad que es una de las alternativas que vale la pena en esta crisis y en estos tiempos validar. Los casos de éxito son muchos. Las cooperativas en Suiza es la economía más fuerte gracias al cooperativismo. Son las que mueven a Suiza. En España son súper fuertes y en la parte agroagrícola es increíble el desarrollo que tienen. Alemania es un país que fomenta muchísimo la economía social solidaria y el consumo de lo local. Y en otros países centroamericanos como Costa Rica, como Honduras, es muy fuerte el movimiento cooperativista. Entonces, igual que las otras cosas, no vengo a hacerle publicidad a ningún movimiento ni a ninguna cosa, estoy mostrando alternativas que son muy buenas para la sostenibilidad de las empresas. Finalmente, concluyo con que en estos tiempos, más que nunca, tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos, tanto de talento humano, financieros, como los recursos ambientales.